Días y días verte pasar. Yo era conductor de programas, locutor, no llegué a pasar el plumero, pero sí era el conductor de algunos programas de la radio y locutor. Cuando había que grabar alguna cosa, Claro. lo ¿Vos hacía sos hacer. locutor profesional? Yo arranqué a trabajar en radio en el año 83, no había donde estudiar, entonces yo estudié en la escuela de declamación, había que fue el que la inauguró en el año 74, Leonel Aníbal Piñeiro, era un locutor de Carve y de Canal 10, veteranísimo, de la generación de Américo Torres, tal vez un poquito antes. Y el tipo tuvo la buena idea en el año 74 de hacer una escuela de locución. Yo caí en el 81, 82. Aprendí locución con él, hice un curso de oratoria, uno de declamación, un curso de periodismo. O sea, en la escuela de declamación se daban diferentes cursos de un año, una cosa así. Pero claro, lo que pasa es que yo se llevaba como 6 años en la radio cuando apareció Ciencias de la Comunicación, que después le llevó muchos años a Ciencias de la Comunicación a armarse como una cosa más seria. Y entonces, mis maestros de radio fueron los tipos que yo escuché. Si un sol me llegara cuando el alma dice que no, cuando la flor que nació parece que está llorando y el día como dudando parpadea y parpadea, vacío candil que humea en la rota madrugada. Yo no pido casi nada y que venga Dios y vea. Yo tuve la suerte de empezar en la radio escuela. La radio escuela era Centenario. O sea, todo el mundo iba a parar a Centenario o alguna de esas radios chicas, pero Centenario era especial, donde te dejaban hacer radio. A mí un día me convocó una compañera que yo tenía de la escuela de locución y me dice, ¿por qué no vas a Centenario? Hablas con esta persona que están tomando unas pruebas. Tomé unas pruebas, me quedé, me llamaron, empecé con nada menos que con la doctora Gloria Levi, que es crítica de teatro y mujer de radio y de televisión de la vieja guardia. Ya no se acuerda de mí, pero yo no la olvido nunca más. Me dejó estar allí unos meses en su programa. Eso fue en el año 82. Coincidió que yo entré en septiembre del 82. Ella en diciembre del 82 tomó las vacaciones del verano. Iba a retomar en marzo. El dueño de la radio me dijo, y si usted se anima, yo tenía 22 años, poner música durante el verano, y dice, pues la autora hasta el marzo no vuelve. Y me faltaba llevarme la almohada. Claro. Y resulta que la autora no volvió en marzo, se fue al Espectador, le hicieron una oferta buena. Y entonces me dijo, quiero hacer un programa de radio, llamamos un periodístico musical, como se le llamaba, ¿no? Leía comunicado, leías el diario, alguna revista que te caía, alguna información, alguna entrevista y pasaba música. Y le aprendí. En la radio estaba, a la 1 arrancaba Rubén Castillo. Yo me quedaba a mirar el programa en la PC, o sea, a través del video. Porque no era solo lo que Rubén Castillo decía, sino la gente que venía. O sea, desfilaba en la crema de la cultura uruguaya. Estaba José María Barrios, que ya hacía programas de blues y de jazz. Estaba Macunaíma, Elvio Rodríguez Barigari. Había un montón de gente que me enseñaba, ¿no? Sin que yo supiera que me estaban enseñando. No, claro, al escuchar. Sin yo asistir a, o sea, yo escuchaba y miraba. Y ¿sabes qué pasaba con la escuela? Por eso yo te digo que era una radio escuela. Te dejaban hacer cosas. Había un hombre ahí que estaba trabajando la parte artística, digamos, de la radio, que no era el director artístico, pero tenía algo que ver allí. Y un día me dice, vamos a hacer un programa de tango. Y digo, yo no sé nada, esta es la comparsita. No, dice, pero yo escribo los libretos. Porque él tenía una fascia. Si yo te escribo los libretos, dice, vos lo lees. Y vamos a hacer un programa de tango, pero de tango uruguayo, no va a entrar un tango argentino. Y entonces hicimos un programa llamado Tango Mío. ¿Quién era ese hombre? Se llamaba Carlos Viñoli. Era un hombre vinculado al ambiente del tango, pero en la época en que recién arrancaba Joven Tango, por ejemplo. O sea, un veterano. Hicimos Tango Mío. Entonces yo pasaba tangos en Tango Mío, canto popular, porque era la música que se usaba en ese momento. Y en los últimos tiempos, en el 84, llegué a hacer algo de carnaval, que no tenía nada que ver conmigo, pero pintó carnaval y me hice carnaval. Entonces yo creo que eso sirvió, a falta de una formación académica, sirvió la experiencia. Por el miedo y la entereza, con la sólida belleza que solo la vida tiene. Pero la canción no viene, viene la muerte y me besa. Pues fíjate, a mí me tocaron cosas con 22, 23, ¿viste? Estábamos en la dictadura.
Pero había más difusión de cosas, Pero vos sabés que había increíblemente. una movida tremenda. La Más que radio ahora. era imprescindible. Claro. ¿No? O sea, todo el mundo escuchaba radio. Sí, ni hablar. Yo además, el centenario, vos sabés que habían dos bandos anti-dictadura, que eran la izquierda, que era la 30, y Centenario, que se recostó para el lado de los blancos. Vos sabés que la gente empezó a identificarlo, y se empezó a hablar la 30 y la 36, como dos cosas que, si bien iban para el mismo lado, eran opuestas en el sentido de que cada una tiraba por... Y además había radios que estaban identificadas con Estaban el régimen, ¿no? identificadas. Entonces, sí, Era- la radio fue un bastión de resistencia. Sí, la radio en general. Claro. Lo que pasa es que todo comunicador estaba laburando, poniendo la voz al aire o la cara al aire, lo que fuera, y de alguna manera estaba comprometido cada cosa que decía. Claro, pues eso no pasó con la televisión, por ejemplo. La televisión, Pero la televisión es otro mundo. historia. Y las radios que respondían a la televisión. Y después tenía la radio tal. Pero me refiero que en líneas generales había una cosa de esa, ¿viste? Porque había otra gente que hacía otras cosas en otros lados. Lo que pasa es que la 30 quedó tan identificada con Germán Araujo y con la línea que él tiraba, que fue brutal. Y Centenario se empezó a identificar por el lado de los blancos, que no fue una cosa que se haya decidido, se fue dando. Se hicieron blancos wilsonistas, digamos. Claro, seguro, de oposición a la dictadura. Y era, ¿viste? La gente se agarraba de un montón de cosas. Sí, lo que sí. Entonces, yo qué sé, yo me acuerdo el día que vino Wilson y no se podía decir nada, entonces yo transmitía, sacábamos llamadas al aire. Y entonces la gente te llamaba y decía, qué lindo que está para ir a pescar a la collera. Sí, Y claro. ¿viste? O sea, era toda una cosa, sí, porque está lindo el día, Sí, ¿no? la Acá se entrelínea. pesca lindo. Entonces, todo el tema era ese, era todo entre líneas. Yo leía el diario, ¿sabes lo que tenía de bueno? Que primero estaba saltando, por lo menos de todo lo que se podía informar. Y segundo, te daba la pauta de que, no te digo que estábamos observados, pero sentías que no estabas solo. Yo, por ejemplo, el diario El Día, que era el que recogía, porque me quedaba en la esquina y me habían dado un carnet para recoger, había empezado a poner un conteo en reversa. Sí, sí, en el encabezado. En sí, el encabezado, sí. Faltan 50 días para el Ah, retorno de la democracia. Ay, entonces yo empezaba diciendo eso. Y vos sabés que, aunque era una tontería, eso marcaba una línea. Si este tipo está de acuerdo con que volvamos a Sí. No, y después la gente con lo que te iba pidiendo de la música, ¿viste? Te iba llevando también para ese lado. Pero ahí estabas haciendo una radio y, por ejemplo, en el plano estrictamente musical, con una música que no es la que después vas a... Que no es la que después voy a usar. No. Allí yo usaba lo que se llamó en ese momento el canto popular. Claro. Era la música del momento, que tenía cosas muy buenas y tenía cosas muy malas. Yo siempre digo que la música después pasa, con el tiempo pasa por un servidor y queda lo que queda. Entonces vos hoy podés seguir viendo a la Hermana Carrero, podés seguir viendo a Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Dino, Washington y Cristina. Y hay 500 más que no saben ni dónde fueron a parar. Pero está, nosotros metíamos dentro del título canto popular casi todo. Había gente que decía, no, el carnaval no, porque el carnaval es canto popular. De repente la música de Ayuí es como una escuela de música, ¿no? O sea, donde vos escuchás al tipo y sabés que viene de ese lado. No, porque esto no es canto popular, porque, no, era... Yo pasaba a Montevideo, a Rumbo, qué sé yo, los que iban cantando, lo primero de Jaime Ross, que había grabado aquellos discos de Ayuí, y pasaba por el otro lado el primer disco de Pablo Stramín, Omar Romano y los del Altillo. Omar Romano y los del Altillo, Juan José de Melo, eso ya hasta el año 84. Y un día yo iba a las casas discográficas a buscar material para difusión. Y tenía una relación, casi te diría, de amistad con Carlos Gutiérrez, porque tenía una empresa que se llamaba, él no tenía, era el director artístico, ¿no? Había una empresa que se llamaba APSA, que entre otras cosas representaba a la RCAK. Y bueno, conversábamos, hablábamos de música, lo que va a salir, lo que está pasando, qué sé yo. Y un día me dice, mira, el año que viene va a salir una radio, FM. Dice, a mí me gustaría contar contigo. Y le digo, bueno, bárbaro. Mirá, dice que son de las ondas que entrega la dictadura. Pará, le digo, ¿cómo? Y si yo te advierto eso, pero también te digo, y si yo estoy trabajando en esto, es buena gente, no se mete en lo artístico, no hay censura previa. Vamos a hacer una radio, la voy a dirigir yo, desde el punto de vista artístico, y si va a ser una radio dirigida a los jóvenes, la base va a ser el rock, aunque va a ser abierto a la música pop y a otras cosas. Dice, no vamos a tener problemas. Y yo quedé medio en duda, ¿viste? Venía de una radio que estaba en la vereda enfrente. Transcurrió el tiempo, allá por fines del 84, me llamó para hacer unas pruebas, empezamos a hacer unas cosas.
tantear voces, no sé qué. Y ya en enero empezamos a grabar tipo pilotos pequeñitos para ver cómo quedaban las cosas. Y yo empecé a darme cuenta que esto no tenía nada que ver con nada de lo que yo hubiera escuchado antes. Teníamos emisora del Palacio, del Plata y emisora Sur. Y a veces la emisora de, digamos, del Estado, el Sodre, que transmitía alguna cosa en estéreo, algún concierto, a veces después se apagaba. Era lo único que había en FM. Esta radio salía en una línea de lo que era la rock and pop, por ejemplo, que es más o menos la misma época. Entonces dijimos, bueno, esto es otra cosa. Y yo estaba con el problema ético. Vos te das cuenta, Carlito, que yo vengo de una radio donde paso esto, paso lo otro, hablo de esto, hablo de otro. Y ahora veo una radio donde las ondas se las entregó la dictadura, está saliendo en los semanarios la lista de los tipos adjudicados. Mirá, dice, yo esto dice, es así, dice, yo tengo el mismo problema que vos, pero vamos a trabajar para hacer una radio nueva, distinta, diferente, que no tiene nada que ver con lo político, y vamos a hacerla de esta manera. Si hubiera alguna intención de que en algún momento alguien quisiera taparnos la boca, se terminó la relación. Y me convenció. Yo a Carlitos lo respeté siempre muchísimo, un tipo excelente, y además un tipo muy inteligente. Yo sabía que no se iba a meter en camisa a 11 varas. Nadie habló de represalias, simplemente los ciclos se cumplen yo. Y así fue. La radio fue una radio de libertad total y absoluta. Apolítica, además. Política además. Fíjate que habíamos gente de todos los palos. Aldo Novi, que estaba en Guambia y estaba en el Dorado, sin que eso tuviera nada que ver. Yo tenía un programa en la tarde que se llamaba Frecuencia Libre, porque yo pasaba a Mercedes Sosa, a Silvio Rodríguez, a Citarrosa si se cuadraba, y pasaba a los estómagos y a los tontos. Pero me refiero a que la libertad, el espectro era muy amplio, y a mí nunca nadie me llamó y me decía, no, esto no lo pasa, mirá que jamás. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Ahí tenés, ves, ese es un caso. Vos me estás diciendo algo que es algo digno de recordar, porque si uno dice El Dorado, aquella radio que pasaban todo tipo heavy metal. No. Que tenían la estética. Yo me acuerdo de las gráficas y todo que habrás visto en el coso, estaba vista, parece un heavy metal. Seguro. Aparte era la época de Iron Maiden y todo eso. Pero no, es verdad, había esas propuestas. Lógico. Y esas propuestas venían de gente que no estaban alineados políticamente, Claro. pero que uno si rascaba un poquito se daba cuenta que, por ejemplo, el caso Sí, te dabas cuenta, fíjate vos que si yo pasaba gente como Silvio Rodríguez, o como Soledad Bravo, como Mercedes Sosa, evidentemente había una línea que venía por un lado que no era el del oficialismo. Pero además estaba Alto en la Mañana, que también pasaba ese tipo de música. Y le fuimos dando como forma y cuerpo a la radio al andar. O sea, se fue perfilando. Ahora, el heavy estuvo y hasta llegó a haber un programa específico para el heavy. Pero no era la línea. Pero acordate lo que eran las peleas feroces entre los rockeros y los cantos populares. ¡Claro! A mí me parece que El Dorado después tomó la posición de los rockeros, cosa que a la larga fue una buena apuesta porque... Mirá, lo que pasó fue que yo creo, ¿no? El canto popular se fue desvaneciendo y el rock, que estaba fermentando en ese momento, empezó a crecer. O sea, son ciclos. El ciclo del canto popular se terminó en el 84, porque cumplió una función. Sí, cumplió una. Se terminó eso y ya está. Y quedaron los tipos que estaban haciéndolo artísticamente. Y empezó el rock. Al rock después le pasó lo mismo, 5 años más tarde. Quedaron los tipos que tenían algo para hacer y para decir. Los otros se desvanecieron y desaparecieron. Is it all in that pretty little head of yours? What goes on in that place in the dark? When I used to know a girl and I could have sworn that her name was Veronica. No, y además, históricamente en esos años, metales 80, empezó a venir todo un bombardeo de rock internacional. Fue brutal. Mirá que nosotros no teníamos los medios que tenemos hoy para comunicarte y para tener información. La información venía de revistas que por ahí comprabas en Buenos Aires, o llegaba algún kiosco o alguien traía de otro país. Y de lo que aparecía de repente en una notita en un diario o alguna cosa, era muy poca la información que tenía. No, no te olvides que había una persona que difundía mucho rock internacional en otra radio y en otros canales, que era Carbone. Gente que podía viajar al mundo y traer cosas. Eran ¿no? cosas, claro. Lo que pasa es que habían otros que tenían las posibilidades de hacerlo, pero la música que traían era una música para la discoteca, para el sábado de noche. Claro, sí. Entonces, no venían ni le cuadra. por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, a nosotros eso no nos servía. Habían programas que tenían una tendencia netamente pop dentro del Dorado, como el programa de Ricardo, número 1. Él tenía todos los estrenos, más de la música pop que de otra cosa. Era el más pinchadiscos. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind.
Yo entré al Dorado y me encontré con el equipo original de la radio. Carlos Gutiérrez era el director artístico de la radio. El tipo tenía mucho conocimiento, él tenía muchos años en el ámbito de la música, había estado vinculado a Panamericana, que ya era una radio que en su momento había despegado. Era un tipo que sabía mucho, ¿no? Él tenía información, tenía libros, se contactaba con gente de afuera, tenía buena discoteca, estaba en APSA, RCA, recibía material de primera mano. Él recibía lo que después se reeditaba acá y lo que no. Fíjate que él recibía, ponele, 50 novedades por mes, y acá salían 3 o 4, pero él tenía acceso a todo. Pero además era un tipo muy inteligente, y bueno, y tenía sensibilidad para la música y para lo que era radio. Entonces nos condujo bien, era mayor que nosotros, ¿viste? Andábamos todos los 20 y pico, y él tenía 32, 33. Un poquito mayor, pero tenía otra línea. Entonces yo me encontré con él, con él a la cabeza. Ricardo Zappelli, Aldo Novik, Jean Lustó, Sandra Arévalo, que era la locutora, la voz sexy de la radio. Quique Pereira, una persona brillante, o sea, como persona además, ¿no? Y creo que ese era el equipo. Después vino... Sí, después empezaron a venir, Figar, sí, claro. Hacíamos prácticamente de todo. Get me wrong if I'm looking kind of dazzled. I see neon lights whenever you walk by. Don't get me wrong. You say hello and I take a ride. ¿Cómo era Melide? Y era un tipo que te dabas cuenta que era el jefe. Tenía el aspecto de ser un tipo medio gruñón y que se imponía de ceño medio fruncido. Pero no era así. O sea, era una persona con la que vos podías hablar, con la que podías plantear cosas y tenías que convencerlo de que lo que le ibas a proponer valía la pena hacerlo. O sea, tampoco era que te decían sí porque sí nomás. Claro. Pero no era un tipo cerrado. Era un capo para el destornillador y los cables. O sea, era un ingeniero de verdad. Él instaló, armó y además trabajaba, si yo no recuerdo mal, estaba en la parte técnica del Canal 10 y de la red, que fue el que le instaló, la red de televisión, donde hoy trabajo allí. Yo era locutor de la red. Era un genio en eso. Era un tipo que arreglaba las cosas. El primer toque que le daba a las cosas para arreglar era un golpe. O sea, él se acercaba a una máquina que no andaba bien y te decía, a ver, pará, le daba un golpe arriba y a veces enganchaba y seguía, y si no traía el destornillador y ahí la cosa cambiaba. Pero solucionaba cosas y fíjate que puso al aire una radio con elementos absolutamente básicos para salir al aire. Nos conectábamos con un cable, como ya te habrán contado, con un cable de acá, a la de antena, la radio. a la antena de Canal 10. Imposible. Pero lo diseñó todo él. O sea, que era un capo, tío. En mi caso personal, nunca se metió en nada artístico, digamos, no pasa ese disco, o esto, lo otro, nada, jamás. Entonces funcionamos bárbaros. O sea, Y además tenías una especie como de puente para acceder a él, que era Mario. Carlos Gutiérrez, ¿no? Carlitos Gutiérrez era... No, pero digo en el sentido familiar. En el sentido Para familiar, llegar sí. Lo que al pasa es que con Mario y con Jorge éramos compañeros de trabajo. Y él, si tenía que pegarle un reto a Mario o a Jorge, a Mario no tanto, pero a Jorge de vez en cuando había que sacudirlo un poco. Lo sacudía sin ningún problema. No como padre, como jefe. Como jefe. Era un operador que estaba trabajando en la radio, igual que cualquier otro de los operadores. Cualquier... Well, I've been waiting here so long, but thinking nothing could go wrong. Well, now I know she has a built-in ability to take everything she sees, and now it seems I'm falling for her. She seems to have an invisible touch, yeah. She reaches in and grabs right hold of your heart. She seems to have an invisible touch, yeah. It takes control and slowly tears you apart. Jorge Melide era operador de salida al aire y Mario era operador de grabación. La radio trabajaba con mucha cosa grabada en cinta de carrete abierto, ¿no? Y Mario es un tipo muy prolijo, es un tipo que sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el audio, con el sonido en general. Muy prolijo. Entonces, él se encargaba de las grabaciones. Fíjate que grabar el ranking no era... Digamos, grabarlo era fácil. Armar el ranking no era fácil. Después llegamos con la dinámica, con el tiempo, llegamos a los tiempos para entrar a hablar, para cortar de hablar y que el tipo saliera cantando y todas esas cosas, que te lleva tiempo, es como un ejercicio, ¿no? Pero al principio el ranking se grababa medio como en un laboratorio donde iba grabando las piezas.
En ese momento editar era parar la cinta, Sí, cortarla con una gilet, Sí, sí. pegarle otro pedacito de cinta, armar una apertura de un programa te llevaba un par de días o más, porque había que pensar todo eso y armar de pedacitos de cinta. Y eso se encargaba mal. Él era un técnico, y sigue siendo, ¿no? Un técnico exquisito. Jorge era un operador. Está. Y mal ahí, Nos porque llevábamos hay bárbaro, pero operadores está. y operadores. Y el equipo de operadores, que para mí es muy importante nombrarlos porque los tipos son los que te sacan al aire. La gente reconoce las voces, pero si el tipo no sube la perillita, no hay voz que hablar. Y el disco sale como tiene que salir y la tanda sale en su momento. O sea, el operador es importante. Yo tenía de operador a Ricardo Zapelli, tenía de operador a Jorge Merid. En un tiempo tuve de operador a Norman Stanley, que es El legendario de Universal. el operador de Kessman, qué sé yo, unos cuantos, Sí, ¿no? sí. El relacionamiento era perfecto porque nosotros no teníamos vídeo, Claro. no había cabina. Yo le pasaba el disco, se lo daba en la mano, lo agarraba en la mano, me lo devolvía. O sea, conversábamos entre nosotros directamente y la dinámica era muy buena. Tenía un swing especial hacer radio porque estábamos en vivo, trabajando juntos, improvisando.